último metro, vuelta número 34, última vuelta para la carrera, va a ganar, ganó. Oh, look out, we got trouble. This is gonna hurt. Done it! Wow. 6/10 of a second faster. Well done, Seb. Brilliant drive. Brilliant. You deserve that. Well done. Aquí estamos para brindarle el mejor automovilismo. En el día de hoy los vamos a sorprender. Hay muchos que a través de las redes sociales ya se enteraron, pero otros no. Vamos a estar precisamente todo el programa de hoy con Juan María Traverso. Juan María Traverso, estuvimos con él, nos otorgó una nota extensa, 20 minutos estuvimos charlando con él de todo. No le adelanto nada, lo escuchamos y recordamos algunos pasajes de carreras del flaco Juan María Traverso. Vemos. Bueno, Juan, ¿cómo es vivir sin estar arriba de un auto de carrera? Vos tantos años. Al principio complicado porque, bueno, uno, para mejor yo corría todos los domingos, ¿no? Complicado en el sentido de que es como que no sabés qué hacer, pero duró poquito. Ya después, pero no que extrañaba estar arriba del auto, era el hecho de que el fin de semana empezó a ser el fin de semana de la familia y yo nunca lo había tenido, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, bien. Yo había escuchado, creo de parte tuya, que te ibas al autódromo en la década del 60 a ver las carreras a verlo a Copelo y a Gradasi. Sí, sí, sí. ¿Y de quién eras hincha? Y de Eduardo. Yo era hincha de Copelo porque él corría con el Gordini al principio y mi viejo tenía una estanciera y bueno, como eran, y arranqué ahí y era hincha de Copelo, más allá que después, bueno, tuve la suerte de terminar siendo íntimo amigo de él, ¿no? ¿Y correr con él? Y correr, yo... En 70, cuando vos empezaste, más o menos. Claro, cuando la primera carrera que yo corrí ganó Eduardo. Estaba más contento que había ganado Copelo. ¿Y cómo ibas al autódromo? ¿A la tribuna? Ah, sí, por supuesto. ¿Era un espectador más? Me tomaba el tren hasta nomás Miguelete, creo, y ahí me tomaba un colectivo y llegaba al autódromo. ¿Qué recordás del Torino que comenzaste en el turismo carretera? Y bueno, por lo pronto como auto de calle, cuando apareció, era ese auto inalcanzable, era ese auto... Superaba todo. Claro, es como... Hoy vos vas a la calle y ves un Ferrari y está bien, te llama la atención, pero lo que provocaba el Torino cuando apareció era mucho más. ¿Qué recuerdos tenés de las primeras carreras que hiciste? De ese primer triunfo en 25 de mayo. Bueno, es que yo siempre dije lo mismo, se adelantó porque en esa época ganarle a los equipos oficiales que tenían 2 autos oficiales, más los semioficiales que también tenían 2 autos más, eran 25 o 30 autos que era como que era muy difícil ganarle y de golpe un día gané y bueno, a partir de ahí empezó a cambiar todo. ¿Quién te llevó a Ford? ¿Cómo entraste en Ford? Yo entré en Ford... No era fácil, ¿no es cierto? No. Yo entré en Ford como piloto de pruebas para hacer pruebas de elementos en las carreras, ¿no? Y cuando Ford decide poner un tercer auto para ese trabajo, Nací Estefano sugiere que me llamen a mí. Y bueno, y ahí entré. Y te mezclaste con todos los pilotos, con Gradasi, con Nasif, los hermanos Iglesias también corrían en un, digamos, vos sabés que yo por ahí digo, nombro 10 pilotos de esa época y me salen al toque. Hoy no es fácil.
Y bueno, cambiaron las Di cosas. Palma, Copelo, Gradasi, Traverso, Marinkovic. Y mirá, ¿Por qué cambió? Y cambió como todas las cosas cambiaron, o sea, el automovilismo también cambió, en muchas cosas muy bien, para mejor, en algunas para peor. Por ejemplo, lo que vos acabas de decir, el piloto perdió protagonismo en este automovilismo, donde la tecnología es la protagónica, con lo cual está ese exceso de tecnología que tienen los autos de carrera que eliminan al piloto. Bueno, de alguna manera es lo que está pasando y también ha hecho un poco aburridas las carreras. Y estoy hablando de la Fórmula 1. Sí, Estoy sí, hablando, de todas las categorías. en ese aspecto para mí jugó en contra. Y con el los tiempo. preparadores también, ¿no? También, sí, pero Porque bueno. fíjate que hoy el preparador con las monomarcas es poco lo que pueden hacer. Sí, aparte, a ver, tiene mucho más protagonismo el que maneja la tecnología, llamémosle la adquisición de datos y toda esa parte, que el preparador que nosotros teníamos, que era el motorista, el tipo que hacía el motor. Bueno, ese también perdió su lugar. Argelex, Sociedad Anónima. Todo para la electricidad, todo para la industria y el hogar. Eva Perón, 4242. Teléfono 0341-430-0751, Rosario. Hoy uno se pone a pensar, ustedes corrieron y vos corriste con el Torino, me acuerdo, San Juan Calingasta y de vuelta. Ah, sí, sí. ¡Qué maravilla! Y en esa época los caminos. Y bueno, yo agarré, digamos, la época en que el turismo carretera de la ruta era peligroso. O sea, realmente en todas las carreras teníamos accidentes y graves. Y bueno, San Juan Calingasta, San Juan, yo me acuerdo cuando fui a hacer la ruta, a ver dónde era, y yo miré y dije, yo de esta no zafo, porque no te permitía ningún error. Ningún error, vos te equivocabas, Y el precipicio. te caías para abajo, había lugares que el río San Juan estaba a 1000 metros abajo, en caída libre, o sea, y yo dije, yo de esta no vuelvo. Y después, en definitiva, eran todas. Vos decías, bueno, ¿por qué? Porque esas carreras, esa época, no que no toleraba un error de manejo, no toleraba un defecto del auto, o sea, vos tenías un problema en el auto y te pegabas una piña gigantesca, ¿no? Parecido a los grandes premios de la montaña en Córdoba. Y bueno, La Pampa de Chala Vieja. y bueno, sí, y todas eran peligrosas, porque vos tenés el Gran Premio de la Montaña, tenés el peligro de lo que era el camino y demás, pero después vos corrías la Vuelta de Santa Fe, que no tenías montaña ni nada, pero el peligro era la velocidad. O sea, pasabas a tener los promedios de esa época en esos tramos que no permitían ni que se te reviente una goma, ¿no? ¿Tuviste mucho miedo en algún momento? En todas las carreras. ¿Cómo le labura el piloto el día antes, la noche antes, largo y mañana? Y en aquella época yo antes de correr los veía, antes de largar el sábado a la noche, ponerle, estaban todos charlando, hablando, eran las 2 de la mañana. Yo decía, claro, cuando empecé me pasaba lo mismo y el tema era que no te podías dormir. Está tomando un whiskycito, algo. Sí, bueno, ¿Cuánto? pero porque no se podían dormir. No es que estaban de joda, o sea, al día siguiente alguno no partía. ¿Cuál fue tu mejor carrera? ¿Cuál es la que vos decís, esta fue mi mejor carrera, esta la recuerdo, qué sé yo? No, muchas carreras. Es muy difícil en tu trayectoria elegir una. No, aparte fueron épocas que en todas tuve carreras bárbaras, pero la carrera que te queda grabada es la primera, es cuando vos decís, es la primera carrera. Yo estaba largando la Vuelta de Pergamino y no lo podía creer, o sea, eso no te olvidas. Piloto que
terminaste admirando? ¿Copelo o varios? No, varios. Los de esa época, por un motivo o por otro, a todos. Berta me dijo un día Traverso. Y le pregunto, ¿y Di Palma un buen corredor de carrera? Pero bueno, yo tuve la suerte de que terminé siendo amigo de todo ese grupo. Y te hablo de grupo donde estaba Bordeaux, donde estaba Gastón Perkin, donde estaba Pairetti, Cupeiro, Luis Di Palma, ni hablar. Copelo, Gradassi. Con Gradassi conviví 5 o 6 años en el equipo. Era un tipo muy callado, muy reservado, que la gente lo miraba y yo terminé conociéndolo y terminé siendo admirador y amigo de él. Y un tipo espectacular. Tímido era. Y bueno, era su personalidad, o sea, pero tenían la cualidad de, por ejemplo, Pirín, vos ibas y le decías, en tal lado, ¿qué hago? Arreglate. O hace tal cosa. Pero no te vendía cambiada, o sea, no te decía, hace esto para perder tiempo. O sea, o te decía la verdad o te decía arreglate. Y esa es la forma que tiene que ser, o que tiene que tener un corredor de auto. Que hoy eso desapareció, ¿no? Por eso cuando recién te decía, ¿cuántos pilotos? Pero tenemos para nombrar de esa época tuya, de la década del 70, que incluso empezó Moura, tenemos 30 pilotos, pero tranquilamente para decir, eran de punta de punta. Sí, sí, sí. Yo te hablo de ese grupo que duró 6, 7 años y ya se empezaron a retirar y bueno, pero automáticamente los que entraron conmigo, digamos, o Luis Di Palma, que había entrado un par de años antes, fue el rival permanente a lo largo de las décadas. Nos encontrábamos en una categoría, en otra, y apareció todo un grupo donde estaba Moura, donde estaban todos estos tipos, qué sé yo. Pero bueno, los que agarré cuando empecé, que fue ese grupo, digamos, que se estaba ya retirando, para mí fue una suerte gigantesca. 25 de mayo recibía nuevamente al turismo de carretera en este 1972. Esta es la largada de la final con el Falcon de Iglesias y de Gradassi en primera fila y los torinos de Malnati y Manzano en la segunda fila. Esta era una competencia especial ya que Torino pedía un cambio reglamentario y hacía mucho tiempo que no ganaba la marca en el turismo de carretera. El circuito estaba en condiciones óptimas y un día espectacular. Los vemos pasar en la primera rotonda de retome del circuito de 25 de mayo a los Falcon oficiales. Ahora vamos a ver pasar nostálgicamente a Humberto Paciuli con el Chevrolet 455, el marplatense, y a un torino con el 59, que es Roberto Mouras, en sus comienzos en el turismo de carretera. Ferruccio Bruno con la Chevy número 73, que tiene un vuelco espectacular. Aquella Chevy 4 puertas que dejara el equipo oficial General Motor, y Ferruccio decía, me comí la curva, me comí el cordón, tuve un vuelco sin consecuencias para Bruno. Recordemos que la primera serie la había ganado César Malnati, segundo Pirín Gradassi, tercero Juan María Traverso. La segunda serie la había ganado Miguel de Guidi con el Dodge, segundo Ricardo Iglesias y tercero Nasif Estefano. La final la ganó Juan María Traverso con el Torino, seguido por el Falcon de Ricardo Iglesias y el de Nasif Estefano. Cuarto llegaba César Horacio Malnati con el Torino y quinto Francisco Colo Espinosa con otro Torino. ...21 años, puerta número 11 y su carrera 11ª, también 11. Bueno, la verdad que no esperaba ganar en ningún momento. El auto andaba bien, si llegaba, pensaba que iba a estar, a lo mejor bien colocado, pero nunca en el primer puesto. Argelex, Sociedad Anónima, todo para la electricidad, todo para la industria y el hogar. Eva Perón 4242, teléfono 0341 430 0751 Rosario.
día pasado hace una semana, estuve con el polaco Erceg y le preguntaba, le digo, ¿cuál fue el mejor piloto, Miguel? Traverso, Nassif Stefano, sí. Héctor Luis Gradassi. Y bueno, él tuvo muchos pilotos de la época que estamos hablando. Yo entré justo ahí adentro, justo en el momento justo. El polaco le hacía el Fórmula 1 por prototipo a Gallego Cupeiro. Claro. O sea, empezó con Chevrolet. Empezó con Chevrolet, por supuesto. Y había amistad, ¿no es cierto? Había amistad, había una rivalidad y todo lo que era la pista era de la pista. Y después, fuera de ella era una vida normal, o sea, no se trasladaban los problemas de la pista a la vida cotidiana, y no de los pilotos, los preparadores, la gente que estaba en el automovilismo, o sea, no se mezclaba eso. ¿Cómo fue estar con Berta? Estuviste años, por supuesto, campeón con las Coupé Fuego, yo diría es uno de los genios que hay en el país, ¿no? No tengas duda, es un tipo más allá de todo. Es la crítica que yo le hago a Berta es por qué en el momento justo no apareció Berta en la Fórmula 1 y hoy tendríamos un auto de Fórmula 1 que se llama Berta. Porque Oreste es un tipo en ese sentido de otro planeta. Y lo que yo aprendí al lado de Oreste en el equipo cuando estuvimos 6, 7, 8 años es invalorable, o sea, eso me permitió después seguir corriendo, ganando. Tuve mis propios equipos y usaba el criterio de haber escuchado cosas de Oreste durante años. Porque se hacía el auto completo ahí. Claro. Y la capacidad de Oreste va más allá de todo, con lo cual se dio el lujo hasta la actualidad de ser lejos el número 1. Estuviste en Europa, flaco. Te tuviste que pegar la vuelta. Vos eras un potable hombre de Fórmula 1. Mirá, me pegué la vuelta por una decisión propia. Con mi viejo teníamos una cantidad de cosas. Una de las tantas crisis de este país se produce en el año 80, empieza todo un tema complicado. Y yo tenía que decidir, o seguía mi carrera deportiva afuera, o me quedaba con mi viejo a tratar de sacar adelante todos los problemas. Y la decisión fue propia, o sea, me quedé, obviamente, a laburar con mi viejo, a salir adelante. Nos llevó 6, 7 años, y de alguna manera acomodamos el problema. Y hoy, menos mal que hice eso, porque conviví con mi viejo 6, 7 años más, que si hubiera seguido en Europa, obviamente ya había probado el Brabham de Fórmula 1, si no ocurría nada raro, me subía a ese auto en el Gran Premio de Estados Unidos, ya lo había firmado con Eccleston, el auto del cual se baja Niki Lauda, y subió su Nino a ese auto. Claro, en la Fórmula 2. Bueno, me subía yo, si seguía haciendo las cosas bien, digamos. Pero bueno, no volví, me quedé. Y bueno. ¿De qué te arrepentiste en el automovilismo? No en la vida, porque cada cual tiene su vida particular, pero en el automovilismo. No, nada. De todos los errores. ¿Te retiraste justo? Sí, corrí un par de años más para asegurarme que se había terminado una etapa. Soy un fanático de ser realista. La vida tiene etapas. El automovilismo es un deporte de alto riesgo, agresivo. El auto es un arma, que yo la puedo usar de igual a igual con Luis Di Palma, la puedo usar con Gradassi, con Besone, con Maldonado, pero ya con los hijos más difícil y con los nietos es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque esas maniobras con el nieto de Luis Di Palma yo no las puedo hacer.
con lo cual me gana, con lo cual se terminó la etapa. Y soy un agradecido, tuve 35 años arriba de los autos permanentemente, con lo cual no puedo decir que algo estuvo mal. ¿Cómo ves el automovilismo hoy? Hoy complicado, mucho en lo que hablábamos antes, los costos se escaparon de las manos sin sentido, se gasta mucha plata en cosas que no deberían gastarse. El espectáculo en sí no es bueno porque el auto manda tanto que prácticamente el orden de la carrera lo determina el auto. Y yo lo cambiaría, esa es la parte que no me gusta en la actualidad. Las categorías en sí, te hablo por ejemplo del turismo carretera. Vos tenés aspiraciones seguramente algún día a ser dirigente de algo. Si bien estás en la Asociación Argentina de Volantes, vos sos un tipo muy claro a la manera de hablar, en la manera de hablar tuya, muy clarito y experimentado. Bueno, el turismo carretera, a lo que hoy estamos viendo, a lo que significa el título, no tiene nada que ver. Se perdió la esencia del turismo de carretera, y no estoy hablando de la ruta, ni estoy hablando de nada, simplemente estoy diciendo, el TC tenía una esencia, tenía una lucha, la lucha de las marcas era muerte, con lo cual hoy es un monomarca. Yo no sé bien qué auto es el que pasa, mucho menos el que va arriba, y eso mismo le pasa a toda la gente. Esta es la crítica. Por otro lado, una carrera TC va mucha gente, tiene todavía la historia del TC. Ver largar los 45 autos, eso que claro, realmente te pone a veces la piel de gallina. Exactamente. Pero no entiendo por qué se perdió la otra parte, porque no hay sentido, o sea, se tendría que haber conservado. Se modernizó mucho. Sí. Tendría que haber sido un TC, digamos la Coupé Fuego, la Coupé Torino, la Coupé Chevrolet, la Polara, pero claro, con pocas reformas. Que vos la estés viendo, que vos estés viendo, vos sos hincha de la marca tal y vos estás viendo el auto. Eso se perdió. La década del 90 fue lindo y 80. Fue buena, vos estabas linda viendo. Época. Sí, sí. Yo hablo del actual. Sí, hoy. Lógico. Cambiaría ese tipo de cosas. Es la categoría institucional argentina de toda la vida, ¿no? La más vieja del mundo. Sí. No veo por qué no se conservaron temas elementales como los que estamos hablando. Pero bueno, ya está. Bueno, Flaco, realmente un gusto. Yo charlé con vos, me acuerdo, en varias oportunidades, pero en el año 76, cuando se definía el campeonato, que vos tuviste ganaste vos y creo que campeón Gradasi, en el Autódromo de Buenos Aires. Sí, puede ser. Peleaban con Moura, fue el año de ese accidente en Pergamino, creo que se terminó todo en autódromo. Así fue. Hace varios años. Te veo bien, la gente seguramente se va a poner contenta porque sos un tipo de mucha polenta y un tipo muy representativo del automovilismo. Bueno, te agradezco, te mando un saludo a todos y ante todo soy un apasionado del automovilismo, por ahí renegado, puteo, pero en función de buscar cosas positivas. Soy un fanático de las carreras de auto. ¿Te vemos dirigente de alguna categoría? No, yo estoy en todas. En todas. Donde me llaman voy y si no me llaman también. Así que. Chao, Flaco. Un gusto, gracias.
Bien, hasta aquí llegamos. Esto fue todo por hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Traverso tiene peso y sabe de automovilismo. El abrazo de siempre. Hasta las próximas semanas, si Dios quiere. Último metro, vuelta número 34. Última vuelta para la carrera. ¡Va a ganar! ¡Ganó! We got trouble. This is gonna hurt. Done it! Wow. 6/10 of a second faster. Well done, Seb. Brilliant drive. Brilliant.